su actividad y lo vaya llenando junto conmigo. Si lo hacemos así, ahorita mismo lo terminamos. ¿Lo estamos viendo? ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Perfecto. Voy a subir un poquito más el volumen porque no sé qué tanto me escuche. Bueno, entonces todos estamos en esta situación, ¿verdad? Habíamos platicado, jóvenes, de que tenemos que identificarnos en esta primera parte, que si usted quiere usar el formato así con la separación, lo puede usar, o que puede estar separando los elementos hacia la parte de afuera cuando ya la tengo concluido, ¿no? En este caso, si quieren, lo dejo así en el formato para que no se pierda tanto la estructura. Decimos, la primera parte no tiene ninguna situación que modificarle porque lo estoy dirigiendo hacia la autoridad que tiene que atender o que recibe las iniciativas que se presentan. En este caso, en el estado de Chihuahua, ¿no? Aquí le podríamos poner Congreso del Estado de Chihuahua, Congreso del Estado, no pasa nada. Luego, el siguiente apartado, este que ustedes ven aquí, la suscrita. Aquí yo pondría mi nombre. Ahí vaya poniendo usted el suyo. El suscrito, yo aquí pongo mi nombre completo. No sé si pueden ver dos pantallas, yo creo que sí, así como lo estoy haciendo yo. Ustedes me ponen en este espacio o en este otro lado y lo pueden ir llenando. La suscrita o el suscrito Ricardo, Oscar, Miguel, la suscrita Alejandra, Brenda, Perla, y le ponemos apellidos, por favor. En mi carácter de ciudadano o ciudadana, sí, ese es mi carácter. Yo no soy diputada, yo no soy gobernador, yo no soy senador, yo no tengo otro cargo que me haga ostentarme de otra manera. Yo soy ciudadana o ciudadano. En mi carácter de ciudadano, en uso de las facultades que me confiere el artículo 68, fracción, y aquí está, tengo que buscar cuál fracción, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, Okay. maestra. ¿Ya alguien sabe qué fracción es la que tenemos que poner aquí? Es la 7, ¿no? Fracción séptima. Decíamos, para aquellos que no saben en dónde lo sacamos, entramos a la parte del Congreso. Perdón si está un poquito lento mi computadora. Congreso del Estado de Chihuahua. Buscamos en el apartado de biblioteca la Constitución del Estado, Constitución local, la Constitución vigente. Acuérdense, hay una Constitución que se creó en un origen, pero ya tiene tantas reformas que ahorita tengo que ver la que está vigente. Y luego, una vez que se abra, verifico el artículo que se está mencionando, en donde me menciona quiénes pueden hacer leyes en este estado. Y me va dando la enunciación, me va a ir describiendo cada una de las personas que puede hacer leyes. No sé si ustedes lo están abriendo más fácil que yo, pero bueno, ahí va. Maestra. Sí, dígame. Nos metemos a la biblioteca. ¿Cómo se llama el archivo? Perdón, es que no me perdí cuando lo estaba diciendo por estarme metiendo. De hecho, aquí lo va a ver en mi pantalla. Entramos a la parte donde dice Constitución local y luego sí, a la parte que dice Constitución vigente. ¿Sí? Ok, sí, ya. Aquí en Constitución vigente se va a abrir este espacio y vamos a ver en la fracción de el apartado de la formación de leyes y decretos. ¿Quiénes pueden iniciar un decreto, una ley? Y aquí nos va diciendo cada fracción: los diputados, el gobernador, el tribunal superior, los ayuntamientos, organismos autónomos como el ICITAC y demás, el gobernador electo. Y aquí dice la ciudadanía. Es el que yo tengo que utilizar, jóvenes. La fracción séptima, como bien dijo su compañera, aquí está. ¿Se fijan? Está en una ley que dice que yo como ciudadano puedo iniciar leyes y decretos. Solo me dicen los términos previstos en la ley.
¿En cuál ley? Pues en la ley de participación ciudadana, que me va a decir el número de personas que tiene que impulsar esta iniciativa junto conmigo para que se pueda presentar. Entonces, esta fracción séptima, ¿hasta aquí vamos bien, jóvenes? Va aquí. Fracción séptima, ya lo completé, ¿se fijan? Esta fracción me permite a mí hacer este documento basado en la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Y luego digo, propongo a esta soberanía, ¿a cuál? Pues al Congreso, la presente iniciativa con carácter de acuerdo o de decreto. Aquí tengo que elegir entre uno o el otro. Decíamos, escojo acuerdo si solicito información, si voy a sugerir que una autoridad distinta a estas que existen haga algo, si quiero o invito a que se formule algún propósito, pero yo no puedo obligarlo a que suceda, es como una invitación. Si quiero conocer el estado que guarda el apoyo a las personas que tienen COVID, bueno, pues solo quiero la información que sea oficial. Si quiero conocer o impulsar que se entreguen apoyos a los menores que están tomando educación virtual, bueno, yo no te puedo obligar a ti como autoridad que lo hagas, pero te lo estoy sugiriendo, ¿sí? O decreto, voy a usar la opción o la herramienta de decreto cuando estoy reformando un artículo, cuando estoy creando una ley, cuando estoy eliminando un artículo o cuando estoy eliminando o derogando una ley. En este caso sí voy a usar un artículo, digo un decreto, perdón. En este sentido aquí tengo que elegir entre acuerdo o decreto. Alguien que me diga si ya definió si es acuerdo o decreto, por favor. Yo decreto. Decreto. ¿Qué ley va a reformar? La ley de bienestar. No me acuerdo del orden, pero es la de los animales, de bienestar, protección de los animales. ¿Y ya sabe qué artículo va a reformar? Sí. ¿Lo va a agregar? ¿Le va a eliminar? ¿Qué le va a hacer? Le voy a agregar una fracción. Ah, perfecto. Entonces usted va a poner aquí un decreto, ¿verdad? Elimina esto, lo deja como decreto. ¿Alguien que tenga un acuerdo, chicos? Cuando pongo un acuerdo, tengo que saber a qué autoridad le tengo que pedir eso, ¿sí? Al gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar, ¿sí? Tengo que saber a qué autoridad me estoy dirigiendo. Aquí lo tenemos que poner. Entonces decimos aquí, la presente iniciativa con carácter de acuerdo para que el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda tome la consideración de condonar los impuestos atendiendo a la situación de la pandemia. Bueno, ahí está, no quiere decir que me lo vayan a aprobar, pero ahí está definido. O la iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo 28 de la Ley de Bienestar Animal para adicionarle una fracción décima. ¿Se fijan? Ahí está. En este sentido, escojo uno o el otro. Y pongo por el que se fijan, ahí por el que se solicita cuando es acuerdo, por el que se reforma cuando es decreto, y vamos poniendo aquí, por ejemplo, reforma. Se reforma el artículo, y ahí ustedes ubican cuál, de la ley, y ahí le tenemos que poner la ley con el nombre tal cual está. ¿Cómo puedo saber qué ley o qué cosa voy a utilizar de las normatividades? Aquí mismo vuelvo a la parte de biblioteca, ¿se acuerdan? Entro a leyes o a códigos, dependiendo, y poníamos aquí en el buscador un parámetro que me ayudara a identificar. Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua. Sí, compañera, ahí está su ley. Entonces, en esa parte lo ponemos el nombrecito que está completo aquí, lo tomamos, lo copiamos y me lo llevo aquí. Al final arregle todas los tipos de letra para que no quede mal. Por el que se reforma el artículo, no sé cuál, y le agregamos para adicionar una fracción
X, ¿no? Cuarta o lo que usted considere que era. O por el que se reforma el artículo tal para eliminar un párrafo, para adicionar un párrafo. Ahí dependerá las opciones que usted elija de estas dos partes. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿qué habíamos dicho? Cuando ya escogí decreto o acuerdo, pues borro uno o el otro, ¿no? Aquí voy a dejar, por ejemplo, el de decreto, que es más que les pueda dar un poquito más de complicación. Entonces, esto ya no me sirve porque ya definí que quiero una cosa o la otra. Y de aquí lo elimino. Maestra, Sí, dígame. entonces esto lo vamos a llenar en el primer cuadro. Esto va en el primer cuadro. Sí, lo que acabo de quitar abajo, esto de aquí, lo vamos a poner aquí. Si era decreto, como este caso, que es decreto, le pongo por el que se reforma el artículo tal, por el que se crea la ley no sé qué, por el que se elimina la fracción del artículo o el artículo, por el que se deroga la ley tal. ¿Se fijan? Sería lo que estaría aquí. Si escojo acuerdo, aquí pongo por el que se solicita, se propone, se invita y lo pondría en esta partecita de aquí. No sé si se alcanza a ver suficiente, jóvenes. ¿Sí? Confírmenme, por favor. Ya que elegimos estas dos opciones, ya puedo borrar estos dos cuadritos porque ya lo incluí en este segundo cuadro de aquí arriba. Para que no me confunda, ya lo elimino. Y luego dice, lo anterior atendiendo a la siguiente exposición de motivos. ¿Cuál es el cuadro que tengo que emplear? Este cuadrito de aquí. Lo amplío y aquí es donde tengo que utilizar mis fuentes de derecho real. ¿Por qué quiere cambiar usted o agregar una fracción a la ley de bienestar animal? ¿Cuál es el propósito, compañera? Es prohibir las cirugías estéticas o amputamientos a los animales de compañía y doméstica. Muy bien. Entonces, en esta parte vamos a empezar a explicar el por qué yo estoy sugiriendo que se prohíban ese tipo de procedimientos invasivos que pueden lesionar y poner en riesgo la vida de los animales, que además quizá generen un daño irreversible en la proceso de su desarrollo emocional y etcétera, ¿no? Y le pongo toda mi explicación, el por qué yo creo que está bien esto que estoy proponiendo. Decíamos, ahí pongo quizá estadística, el Maestra, número de... Sí, dígame. cuando se prohibió lo de los animales en los circos, ¿se hizo algo así o qué? Aquí Claro que sí, así en lo del exactamente. estado y así. Se hizo una iniciativa así, cuando se prohíben las corridas de toros, cuando se prohíben las peleas de gallos, usan estos escritos y así se presentan al Congreso. Ah, ok. Y para el aborto también. ¿Perdón? Para el aborto. Cuando se presentan exactamente todas esas cosas que se presentan para organizarse en una ley, se presentan con estos instrumentos, jóvenes. Aquí solicito se derogue el artículo que prohíbe el aborto, por ejemplo, o aquí pido que no se derogue el artículo o las normatividades que prohíben el aborto. Bueno, nosotros como abogados estamos acostumbrados a trabajar en sentido positivo o sentido negativo. Usted me pide cómo lo haga y yo lo voy a hacer. Me lo pide para favor de algo, lo señalo, ¿no? Y puedo buscar información para que esté en un sentido. Me lo pide en contra, lo hago, ¿no? Entonces aquí podría decir por el que se reforme el artículo tal para permitir que se realicen los abortos y se genere un proceso de seguimiento, de acompañamiento a las mujeres que deciden optar por este instrumento. Y ahí voy a identificar en qué artículo del Código Penal en el cual se prohíbe se va a quitar y ya no va a estar. O usted me puede decir, no, hazlo pro vida. Bueno, entonces yo voy a mencionar, voy a hacer un acuerdo que invite a mesas de diálogo en los cuales veamos que el aborto no es una forma de organizar la reproducción de las personas y que se instalen programas a través de los cuales se invite a conocer a las personas sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Y ya le pueda yo decir una estadística del tiempo que tiene
el aborto permitido en Ciudad de México y cómo las mujeres que acuden a estos lugares han acudido en 2, 3 o 4 ocasiones, lo cual dice que no sirve para prevenir embarazos, ¿no? ¿Se fija? Yo lo puedo hacer en el sentido que quiera. O sea, tenemos que adjuntar como que datos de fuentes de derechos reales, como cosas que, o sea, El derecho real estadísticas. es mi opinión. ¿Se fija? Mi opinión. Lo que yo creo, estoy a favor o en contra, es mi opinión. O la de un grupo de personas. Esos datos que usted me dice son fuentes históricas. Ah, fuentes y Simón, fuentes históricas, eso era lo que me Los, refería. los Que con datos estadísticos. sí, que con nuestra opinión tenemos que también adjuntar como Un estadísticas o soporte. así. Sí, claro, imagínese, si yo en esto que le estoy diciendo, por ejemplo, a favor o en contra del aborto, si yo no pongo ahí, por ejemplo, a favor del aborto, ¿cuántas mujeres mueren a través de cuestiones de abortos clandestinos? Ahí está mi estadística, y claro que la fuente pues tiene que ser confiable, ¿verdad? No cualquier fuente se va a tomar en consideración. Y si yo estoy a favor del aborto, digo, en contra del aborto, pues le voy a poner la estadística del número de mujeres que utilizan estos métodos, más allá de una cuestión de violencia, de violaciones, y que la misma mujer ha ido 3 o 4 veces a hacerse abortos, ¿no? En vez de haberse hecho quizá una ligadura o utilizar métodos de anticoncepción diferentes. ¿Se fija? En los dos casos tengo cómo soportarlo. Ok. En negativo o en positivo, chicos. Ahí pongo esa exposición de motivos. Yo estoy a favor porque, o considero importante que se regule, como aquí lo empecé a decir, ¿no? Que se regule y se prohíba los procedimientos estéticos en animales, toda vez que, y ahí le pongo todo mi sentir, o el de un grupo. Ese es el derecho real. Y luego ya uso estadísticas. ¿Cuántos perritos, cuántos gatitos, cuántas mascotas han perdido la vida últimamente en procedimientos? Ese es mi derecho histórico, es mi estadística. Y luego mi derecho formal, pues hacer referencia al artículo que yo quiero reformar y decir por qué ahí encuadra, ¿no? Quizá es el lugar apartado idóneo y por tanto, como aquí se señalan X o Y cosa, considero que es el lugar o el espacio adecuado para que se integre una nueva fracción que regule lo solicitado. ¿Nos queda claro la exposición de motivos, jóvenes? Sí, Sí, maestra. Es solo una hojita, ¿eh? No se trata de hacer un estudio así de verdad como cuando uno va a hacer una iniciativa. De verdad, si usted tiene interés en estos instrumentos, si ya vio la importancia, si ya vio que a través de eso se puede hacer muchas normas, pues lo puede hacer con tiempo y con debido acompañamiento. Esto es solo para practicar y ver que es posible, jóvenes. La parte de exposición de motivos, que no le lleve, miren, déjenme subir esto aquí, que no le lleve más de este espacio quizá en explicar en unos cuantos párrafos, ¿no? No pasa nada, es solo para saber distinguir estas 3 fuentes. Y luego, si escogí acuerdo o decreto, aquí le pongo, ¿no? Por lo cual se expide, aquí le ponemos, ya vamos a cerrar, aquí es como mi cierre, por lo que, o por lo cual se expide o se expone, lo que ustedes consideren para su redacción, el siguiente, y ahí va a decir nuevamente, acuerdo o decreto. Recuerden, si ese acuerdo es una invitación, una propuesta, una solicitud, si es decreto es un cambio o un ajuste o una eliminación en una norma. Habíamos dicho que este es de decreto. Y vuelvo otra vez aquí a quitar esta parte porque ya escogí. Si es de acuerdo, aquí ponemos acuerdo y aquí vuelvo a poner por el que se solicita al gobierno del estado otra vez. Ahí repito, jóvenes, un poquito de esto que estaba acá. Si es decreto, aquí ya no repito, aquí ya escribo tal cual quiero yo que quede el documento reformado. Aquí tendría que poner la Ley de Bienestar Animal. ¿Se acuerda que estaba aquí que la escogimos? Decreto por el que se reforma la Ley de Bienestar Animal para adicionar una fracción. ¿Cuál fracción quiere agregar usted, compañera? ¿Cuántas son? ¿Antes? Déjeme checar porque son varias, o sea, son como Sí, no se preocupe, vamos a hacer como una idea, ¿no? La fracción
novena. Vamos a pensar que había 8 del artículo, vamos a poner nada más así cualquier cosa, 25, 29. Eso quiere decir que aquí, jóvenes, después de esto, yo tengo que poner artículo 29, punto guión, y luego, como a eso no le voy a mover nada, le pongo 3 puntos. Y luego tendría que poner fracción primera a la octava. Tampoco esas fracciones les voy a agregar, modificar algo. Y entonces aquí pongo mi fracción a la que sí le voy a poner algo. Y aquí hago mi redacción. Aquí redacto cómo quiero que diga esa nueva fracción en la ley. Dependiendo cómo vaya estando la redacción de los otros enunciados, usted haga su propia redacción, aquí lo ponemos. En el caso de que yo nada más vaya a modificar algo, puedo tomar toda una fracción y quizá agregarle algo más. Si ese fuera el caso, lo que voy a agregar, jóvenes, lo pongo en negritas, ¿sí? Si es algo nuevo, pues todo va a estar enunciado así en el mismo color. Hasta esta parte, ¿seguimos bien, jóvenes? Las fracciones. Pues ya prácticamente con eso. Dígame, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Perdón. ¿Las fracciones así las ponemos así como usted puso o las tenemos que copiar todas? No. Lo que yo no voy a mover, no lo tengo que escribir porque, déjeme le comento que pudiera pasar. Voy a encontrar iniciativas en donde sí están puestas, pero ese es un error de técnica legislativa, porque si yo pongo algo aquí y me equivoco al copiarlo, así va a quedar después la reforma. Entonces yo aquí no le voy a mover a la presentación de este artículo, no le estoy moviendo a nada a estas fracciones y únicamente quiero agregar Entonces la única redacción que va a tener es la de el artículo que estoy agregando, la fracción que estoy agregando o el párrafo que estoy agregando. Si aquí fueran párrafos y no fracciones, si yo aquí dijera, por el que se reforme el artículo 29 de la Ley de Bienestar Animal para adicionar un segundo párrafo, un tercer párrafo, ¿se fijan? Párrafo y una fracción. Ahí está. En este caso, ¿qué tendría yo que hacer? Aquí dejo ese párrafo tal cual y aquí hago mi redacción del segundo párrafo que dije que iba a crear. ¿Sí? Aquí lo escribo. A esto no le voy a mover porque en eso no tengo ningún interés, pero sí voy a crear un artículo y una fracción novena. Aquí también hago mi redacción de cómo tiene que decir la fracción novena. ¿Nos queda claridad con eso, chicos? Sí. Sí, perfecto. Bueno, hasta esa parte, ya ustedes podrían llevar bastante avance al elegir el tema, al haber ubicado la ley, al poner, cuando ya tengo la ley ahí en buscador, más o menos en dónde está el elemento en donde yo quiero agregar o quitar o modificar. Y ya podría llevar yo también investigado mis fuentes, así que prácticamente ya estaría terminado. Aquí decíamos, cuando son iniciativas muy grandes, puedo utilizar en transitorios un primero, un segundo, un tercero, etcétera. Pero en el caso de ustedes, para que no se confundan tanto, le ponemos aquí un único, quitamos este segundo que a veces se utiliza para pedir que se cree un programa, un proyecto, que se dé un presupuesto para lo que yo estaba pidiendo, pero en este caso, para no complicarnos más, así lo dejamos. Y en este único, lo que vamos a poner es la presente iniciativa, la reforma se entrará en vigor, negritas, al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. ¿Se fijan? Yo aquí estoy usando el sistema sincrónico de lo que habíamos platicado en la creación de la ley. Inmediatamente después de que se apruebe, aquí ponemos
voy a decir que va a surtir sus efectos. Cuando uso el sistema sucesivo, diría ahí, entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación, ¿sí? Estoy dando un tiempo. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, pues cuando se tiene que crear algo o cuando necesitas hacer espacio de información para que la gente se actualice sobre alguna cosa, cuando no todos los espacios pueden iniciar algo al mismo tiempo, quizá entrará en vigor al día siguiente su publicación en el municipio de Chihuahua y Juárez y a los 60 días en el resto de los municipios del estado. Pero se los doy solo como información, no tienen que ser tan técnicos. Con que diga entrará en vigor al día siguiente su publicación, está bien. Y luego vamos a este otro apartado de los transitorios. Yo les decía, no se mueve, queda tal cual. Lo vieron en los ejemplos de las iniciativas que yo les mostré. Y significa, jóvenes, que en este caso la Secretaría, que es un órgano de los que está ahí en el Congreso, va a darle seguimiento a esta circunstancia. ¿Cómo? Bueno, pues turnándolo a la comisión una vez que se apruebe, una vez que se vote a favor y esto se genere como una nueva ley, pasándolo al Poder Ejecutivo, al gobernador. ¿Sí? Eso significa, así que ustedes no tienen nada que moverle aquí. Y luego cerramos. Ubicación y fecha. Dado en, o suscrito, como ustedes le quieran poner, dado en la ciudad de Chihuahua. Aquí le podemos poner así para que no les cree confusión. De Chihuahua a los 9 días del mes de septiembre del año en curso. Aquí inmediatamente después de esto yo le pongo mi nombre con mayúscula, Aníbal Heredia, y ya está mi iniciativa. ¿Más dudas, chicos? Maestra, No, Dígame. antes de eso que iba en transitorios, es que me sacó de la llamada y nomás me quedé en que iba en transitorios. No se preocupe. En transitorios ponemos la ubicación de cuándo va a empezar a funcionar esta propuesta que yo estoy haciendo. Lo vamos a hacer a Ok. través de un único y le vamos a poner cuándo entra en vigor, cuándo va a empezar a funcionar esta ley una vez que se apruebe. Puede ser de forma inmediata, cuando uso el sistema sincrónico, al día siguiente de su publicación, ¿se acuerda? O puede ser sucesivo, cuando yo lo hago así como ahorita, que digo, a los 3 meses, a los 60 días, después de la creación de un organismo, o no sé, mire, por ejemplo, aquí voy a ponerlo en los dos casos. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación, al día siguiente de su, publicación en el periódico oficial del Estado. Aquí le pongo en los municipios de Chihuahua y Juárez, aunque el nombre correcto de Juárez es diferente, y a los 60 días siguientes en el resto de los municipios del estado. ¿Se fija? Ahí estoy usando los dos sistemas. Ah, ok. No sé si eso les deja más claridad, pero igual ustedes pueden usar el de entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado y ya con eso va a estar bien. Yo les estoy mostrando la mayor posibilidad de opciones para que ustedes las conozcan o las entiendan cuando ven un documento de estos. ¿Alguna otra duda? Gracias, maestra. No, de nada. ¿Alguien más que quiera preguntar? Yo, maestra. Dígame. ¿Cómo distingo un acuerdo de un decreto? ¿Cómo distinguir un acuerdo de un decreto? Arriba dice, aquí en esta parte dice, decreto o acuerdo. Desde ahí lo tengo que empezar a diferenciar. Y en segundo lugar, porque un decreto, ¿se acuerda que había aquí unas casillas que decíamos un decreto adiciona, elimina,
modifica o crea ley. Cuando yo estoy diciendo por el que se reforma, por el que se crea, por el que se deroga, aquí voy a saber también que es un decreto, ¿sí? Cuando yo pongo aquí acuerdo, por el que se solicita, se invita, se exhorta, ahí voy a saber que es un acuerdo, ¿sí? ¿Le quedó claro con eso? Sí, ya. Ah, perfecto. Y aparte, la siguiente parte de la parte final, si es decreto, vuelve a decir decreto y dice qué cosas estoy creando, eliminando, agregando. Cuando es un acuerdo, aquí dice acuerdo, y prácticamente se vuelve a repetir esta misma redacción que está aquí, y se copia acá y ya quedó el acuerdo. Okay, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, maestra, gracias. Eso ya les ayudó un poquito más, ya les dio claridad, ya nos podemos poner a trabajar sobre este tema. Acabamos pronto, si se fijan, yo ahorita mismo les hice uno de aborto a favor y uno de aborto en contra. Dígame. Y tiene que ser una ley que no exista, ¿verdad? No, tiene que ser una ley que sí exista, a menos de que usted quiera crear una ley, que eso sí sería un trabajo maratónico. Se fija yo que hice aquí, entré a leyes, le puse animal, le puedo poner vialidad, le puedo poner el tema que yo quiera y le pongo un buscar. En este caso, utilicé el ejemplo de nuestra compañera que quería hablar sobre los animales, le puse animal, me apareció la ley. ¿Qué tendría yo que hacer aquí? Poner nuevamente en descargar, se va a abrir la ley y luego empiezo a leer en qué parte está. Quizá ya esté lo que yo quiero, quizá ya está tal cual lo quiero y únicamente hago un acuerdo para que se exija que se cumpla la prohibición que está contenida en el artículo fulanito de tal. O quizá no está lo que yo quiero o no está en la forma que yo lo quiero y ahí uso un decreto y pido reformar el artículo 8, el artículo 20, el artículo que sea. No sé si con eso le dejé un poquito más de claridad. Lo que tendría que hacer usted ahorita es estar entrando a la página del Congreso y ubicando su tema, ¿sí? Y buscando qué leyes o qué normas están relacionadas. ¿Alguna otra duda? ¿No, jóvenes? No, maestra, todo bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, punto número 1 que tendría yo que hacer es abrir mi formato, ¿ok? Abrir mi formato y, siguiente circunstancia, elegir mi tema. Cuando ya tenga mi idea del tema, voy aquí a la página del Congreso, entro a biblioteca, en biblioteca busco en leyes o en códigos, a ver si hay alguna normatividad que organice el tema que yo quiero exponer o analizar, lo busco, lo descargo y lo empiezo a leer rápidamente. Y si no quiero batallar tanto, pues uso un buscador en la palabra clave de algo que yo crea que está relacionado y empieza a llevarme hacia el lugar donde yo quiera ver si está organizado como estoy pensando yo, si le cambiaría algo, le agregaría algo. Una vez que identifique esto, me voy aquí y lo empiezo a delimitar, si es acuerdo, si es decreto, y le voy poniendo lo que yo necesito. ¿Puedo utilizar una ley para hacer un acuerdo? Sí, se lo acabo de decir. Esa sería mi fuente formal y yo aquí le pondría el con carácter de acuerdo. Perdón, por el que solicito se informe sobre el cumplimiento y seguimiento que se da en el cumplimiento al artículo fulanito de tal, ¿no? Hagamos de cuenta que este artículo ya lo hubiera presentado nuestra compañera y prohibiera las cirugías.
al cumplimiento que se le da al artículo 24 de la que prohíbe, quizá que les puedo decir aquí, la venta de mascotas, ¿no? Hay un artículo que está, bueno, o que prohíbe no sé, cualquier cosa, vamos a dejarlo en la venta de mascotas. Ahí yo no estoy creando una ley, estoy usando un acuerdo y solo quiero que me informe la autoridad correspondiente cómo va en el cumplimiento de este artículo. ¿Cuál autoridad? Aquí le tengo que poner por el que solicito al gobierno del estado, a través de la secretaría. Ahí le pongo cuál secretaría sería la encargada. ¿Cómo lo puedo saber, jóvenes? Principalmente aquí en donde empiece a ver quiénes son las autoridades, ¿no? En esta partecita donde me diga quiénes son las autoridades. Aquí dice la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. ¿Y qué hago yo? Lo pongo aquí. Ahí no estoy haciendo una ley, ya está como yo lo quiero, solo creo que no se cumple. Y si se cumple, pues no tengo la información. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? Solicito que me informes cómo vas con ese cumplimiento, con esas revisiones para que no haya venta de mascotas. Yo ya vi que se prohíbe, entonces dime cómo vas prohibiendo esto, cómo va tu trabajo, ¿ok? No sé si con eso les di otra opción también para hacer esta actividad, chicos. Maestra. ¿Sí? No necesariamente tengo que crear una ley, o cuando encontré la ley capaz estaba como yo la quería, entonces ahora digo, ¿por qué si está así, si ya está en una ley, por qué no funciona? Bueno, entonces explícame tu autoridad, por qué no estás haciendo que funcione esa ley. Uso un acuerdo, ¿sí? Esto mismo en el caso de un acuerdo, aquí tendría que decir acuerdo. Y aquí pondría ese párrafo, idéntico, ¿se fijan? Quizá le pongo un poquito de redacción por el que se solicita. Y ya terminé. Ya terminé nuevamente mi opción de acuerdo. ¿Se fijaron la diferencia entre el acuerdo y el decreto? Aquí yo no estoy pidiendo una modificación en la ley, estoy pidiendo que me informes, que lo apliques, que le des cumplimiento. ¿Sí? Es la diferencia. ¿Alguna otra duda, jóvenes, que tengan? ¿No les escucho? No, maestra. Todo bien. Perfecto. Entonces, ¿qué les